para aclarar algunas dudas de pronto que se suscitaron ayer porque la comunicación nos falló un poquito. ¿Listo? Entonces, de la fascia transversalis, mire, entonces aquí vamos a mirar lo que yo les explicaba ayer de la pared de la pared abdominal. Entonces, decíamos que esta pared abdominal de afuera hacia adentro, mire, iba a estar conformada por esta superficie externa que es la piel, entonces que va de adelante hacia atrás, toda esta es la superficie de la piel, que debajo de la piel íbamos a encontrar la fascia superficial, ¿no es cierto? Que esa fascia superficial iba a tener dos capas, una capa pues superficial como tal, que era la de Camper, y una capita más profunda, que era la capa de Scarpa, ¿no es cierto? Entonces, mírenlas aquí. Que debajo de esta capa superficial, miren, entonces le da, digámosle, el ruedo, o sea, está alrededor de toda la pared abdominal, tanto anterior, lateral como posterior. Debajo de esta fascia superficial y vamos a encontrar la capa muscular, ¿sí? Entonces, hacia la región lateral y vamos a encontrar, miren, el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Y hacia la región anterior, pues el recto abdominal que iba a estar hacia la parte anterior. Por debajo de la capa muscular vamos a encontrar esta, que es la fascia transversalis, mire, que es como un color, pues como azulito. Entonces, mire, toda está alrededor también de toda la pared abdominal. Entonces, mire, esta es la fascia transversalis. ¿Listo? Y debajo de la fascia transversalis encontramos la fascia extraperitoneal y debajo de la fascia extraperitoneal íbamos a encontrar el peritoneo parietal, mírenlo aquí, que iba a estar recubriendo toda la superficie interna de la pared. Y obviamente ya por dentro, en este espacio, pues las vísceras que van a contener la cavidad abdominal. Habíamos dicho que había parte del sistema digestivo, del sistema vascular, del sistema nervioso, del sistema urinario, parte del sistema genital, y van a estar ubicados hacia esta porción abdominal, ¿listo? Y obviamente, miren, recubriendo ya cada uno de los órganos o de las vísceras, pues el peritoneo visceral, que de ese pues se hablará cuando miren ustedes la parte de anatomía 2, cuando ya miren cada órgano, van a ver que va a estar recubierto del peritoneo, pues visceral, ¿listo? Que se llama visceral porque está alrededor de cada una de las vísceras que están contenidas a nivel abdominal. Bueno, entonces esta fascia transversalis pues va a tener, digamos, una disposición desde la región anterior, la región lateral y la superficie posterior. Esta fascia transversalis, mire, hacia la región posterior se va a insertar en la superficie anterior de los procesos costales de las vértebras lumbares, ¿sí? Entonces, a ese nivel se va a fijar nuestra fascia transversalis hacia la región posterior, mire aquí. En los procesos, en la superficie anterior, aquí, de los procesos costales de las vértebras lumbares. Entonces, mire, se dirige lateralmente, cuando se extiende lateralmente, va a cubrir la superficie anterior, miren aquí, de este, que es nuestro músculo cuadrado lumbar. Cuando llega a la región superior de este músculo cuadrado lumbar, va a formar un ligamento, que es el ligamento arqueado lateral del diafragma. Entonces, cuando ustedes revisaron diafragma, les explicábamos que el diafragma tenía tres porciones, mentira, dos porciones, una porción muscular y una porción tendinosa o central, que esa porción muscular tenía tres porciones, una porción lumbar, una porción costal y una porción esternal, ¿no es cierto? Y que esos pilares lumbares iban a estar relacionados con tres ligamentos, un ligamento arqueado medio, un medial y un intermedio. Y entonces, un intermedio, un medial y un lateral. Entonces, este lateral, este ligamento arqueado lateral, pues se los vuelvo a recordar, se va a formar por la condensación de la fascia transversalis sobre el músculo cuadrado lumbar. Entonces, después de que recubre nuestro cuadrado lumbar, mire, sigue lateralmente y va a recubrir este que es nuestro músculo transverso del abdomen. Mire, lo recubre
al músculo transverso del abdomen por toda su superficie interna. Mire, mire, mire. Cuando llega al borde lateral del músculo recto del abdomen, aquí, ¿sí? En sus 2/3 superiores va a continuar por detrás de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Pero cuando llega, esta es la fascia transversalis, mírenla aquí. Pero cuando llega, pero cuando llega al tercio inferior, mírenlo aquí, del recto del abdomen, esta se va a adosar a la superficie, posterior del músculo recto del abdomen. Entonces, se fusiona. Es como si se quedara pegada en este tercio inferior del recto del abdomen, es como si se pegara al músculo, recto abdominal, ¿listo? Mientras que en los 2/3 superiores todavía continúa por detrás de la aponeurosis del transverso del abdomen. En el tercio inferior ya no va a continuar por el transverso del abdomen, sino que se adosa, se queda pegada, adherida a lo que corresponde como recto abdominal. Entonces, esta fascia transversalis, entonces miren aquí, todo esto es fascia transversalis, miren aquí. Esta fascia transversalis medialmente, ¿sí? O sea, hacia la línea media, se va a fusionar con la del lado opuesto. Entonces se fusiona y queda una sola fascia transversalis, ¿listo? Hacia la región superior se va a fusionar con el diafragma, ¿sí? Entonces este se fusiona hacia arriba con el diafragma. Abajo se va a continuar con con la fascia ilíaca que va a estar ocupando aquí la región de la fosa ilíaca. Y adelante, mire, se va a fusionar con este que es el ligamento inguinal. Entonces, medialmente se fusiona con la homónima del lado contrario. Arriba se fusiona con el diafragma. Abajo se continúa en la fosa ilíaca y se fusiona con la fascia ilíaca. Y por delante, mírenla aquí, se va a fusionar con el ligamento inguinal. Fusionarse, ¿qué significa? Que es como si fuera la continuidad de cada uno de ellos para darle fijeza y pues para darle estabilidad. Entonces, miren aquí, este es el ligamento inguinal del que vamos a hablar, cosas puntuales que necesitamos nosotros saber. Entonces, lo que habíamos dicho ayer, que la fascia transversalis es profunda al músculo transverso del abdomen, ¿sí? Y se extiende pues por toda la cara profunda de este músculo, ya sabemos cómo hace el recorrido y que esta fascia transversalis iba a estar reforzada por algunas formaciones fibrosas que se llaman ligamentos, que le van a dar soporte y estabilidad. Entonces dijimos que estaba la os inguinal o el ligamento de Henle y el ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach. ¿Listo? Entonces esos son los ligamentos que van a reforzar la fascia transversalis. Y también vamos a encontrar el tracto iliopúbico o cintilla de Thompson. Estos tractos o ligamentos son los que van a reforzar y le van a dar estabilidad a esa fascia transversalis. ¿Para qué? Para que esa fascia le dé resistencia y protección a los órganos abdominales que están contenidos. Sin embargo, si existe algún punto débil de esa fascia transversalis, se puede empezar la formación de hernias. ¿Qué son las hernias? Son las protrusiones hacia la pared abdominal del contenido abdominal, principalmente pues asas intestinales, ¿sí? No protruye el uréter, no protruye el riñón, pero sí las asas intestinales tienden a buscar las debilidades que pueden estar ubicadas en diferentes partes de las estructuras que forman la pared abdominal. Obviamente, no vamos a encontrar hernias hacia la región lateral o posterior del abdomen porque están fuertemente reforzados por los grupos musculares. Las hernias que nosotros podemos encontrar van a estar ubicados a nivel de la línea media, ¿sí? Entonces, del ombligo hacia arriba y del ombligo hacia abajo, esa es una parte débil porque vamos a ver cómo se forma la línea alba y cómo le da soporte a la pared abdominal. Y otra parte débil es el canal inguinal. Entonces, mire, justamente aquí, a este nivel, sobre este ligamento inguinal, es la parte más débil que tenemos de la pared abdominal y es por donde vamos a revisar el canal inguinal y donde pueden protruir las asas intestinales por debilidad en la pared abdominal. ¿Listo? Entonces, esta fascia transversalis
necesita, así como vamos a ver las otras estructuras, de ligamentos, que son fibras o cuerdas tendinosas que le van a ayudar a reforzar y a darle fortaleza para poder mantener el contenido abdominal en la posición en la que normalmente deben estar. ¿Listo? Estos pues habíamos hablado ayer. Entonces, pues aquí habíamos visto esta imagen ayer, aquí habíamos mirado el ligamento de Henle, aquí habíamos observado también, entonces aquí estaba la fascia del transverso del abdomen, la fascia transversalis, el recto abdominal, el piramidal. Este espacio les había explicado que estaba como canal inguinal, este es el ligamento inguinal, ¿listo? Entonces aquí miren el ligamento inguinal. Y este es el músculo recto del abdomen. Les había explicado yo de este triángulo, que no es el ligamento de Hesselbach, sino este triángulo de Hesselbach, que es un punto débil también para que puedan protruir las hernias. Eso lo vemos más adelante. Bueno, y la vaina del músculo recto del abdomen. Entonces, miren aquí. La lámina posterior, dice, de la vaina del recto del abdomen. Entonces, como ustedes revisaron ayer su libro, entonces dice que todos estos músculos abdominales tienen una estructura que se llama aponeurosis, o sea, el músculo llega, la fibra muscular hasta cierta parte y luego ya se transforma en una fascia aponeurótica que se une, miren aquí, hacia la línea media con la opuesta y ayudan a conformar lo que se conoce como línea alba, que ahorita vamos a hablar de ella en un ratito, miren aquí. Entonces, la línea alba. Esta estructura que ustedes ven aquí es la lámina posterior de la vaina del recto abdominal. ¿Qué es la vaina? Es una fibra, es una poneurosis que va a envolver, ¿sí? Envuelve a este músculo que es el recto del abdomen y a este músculo pequeño rudimentario que es el músculo piramidal. ¿Cómo se forma esta vaina del recto del abdomen? Se va a formar por las expansiones aponeuróticas de los tres músculos laterales del abdomen, que son cuáles de afuera hacia adentro, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Entonces, esas aponeurosis, fascias aponeuróticas de los tres músculos laterales del abdomen, son los que van a estar conformando la vaina del recto del abdomen. ¿Listo? En el tercio inferior, mírenlo aquí, el tercio inferior pasa por delante del recto del abdomen. ¿Sí? Entonces, en el tercio inferior va a pasar por delante del recto del abdomen. Y por detrás de este recto del abdomen, mírela, solamente pasa la fascia transversalis. Entonces, digamos que este recto del abdomen queda dividido en tres tercios, un superior, un medio y un inferior. La vaina de los rectos en el tercio inferior va a pasar por delante del músculo y en los dos tercios superiores va a pasar por detrás del músculo. Este efecto de que esa vaina del recto del abdomen pase por delante en el tercio inferior hace lo que habíamos acabado de hablar, que en el tercio inferior del recto abdominal pase en contacto adosada y pegada la fascia transversalis. ¿Listo? Entonces, aquí podemos observar, miren, que se va a formar entre los dos tercios superiores y el tercio inferior, le dice la literatura, entre 4 a 5 centímetros por debajo del ombligo, se sitúa una línea que se denomina, miren, la línea arqueada. De la región lateral de esta línea arqueada se va a originar el ligamento de Hesselbach y de la región medial se va a originar el ligamento de Henle, que son soportes con los cuales cuenta nuestra fascia transversalis, miren, a este nivel para darle soporte y darle estabilidad y evitar la formación de las hernias. ¿Listo? Entonces, miren aquí, estos son los dos tercios superiores de la vaina del recto del abdomen. ¿Cómo se ha formado esa vaina? Por la aponeurosis de los tres músculos laterales del abdomen, que eran cuáles: oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Cuando llega al tercio inferior, esa vaina de los rectos abdominales pasa por delante del músculo
Y esto es lo que permite que hacia la región posterior del tercio inferior del recto abdominal quede fusionada con la fascia transversales. Entonces, esta división de los dos tercios superiores de la vaina del recto del abdomen y del tercio inferior forma esta línea arqueada, mírela aquí. Lateralmente, la línea arqueada se va a formar, va a permitir que se origine el ligamento de Hesselbach y medialmente el ligamento de Henle, que son soporte para la fascia transversalis. Entonces, miren aquí la línea arqueada y miren aquí por debajo la fascia transversal. Entonces, me voy a regresar un poquito a esta imagen, miren. En esta imagen, sí, podemos mirar nuestro recto del abdomen, miren, y por delante está la vaina del recto abdominal. Miren aquí. ¿Listo? Solamente en el tercio inferior. Eso respecto a la vaina del recto del abdomen. Miren, esta diapositiva la traje aquí para recordarles, ¿sí? Es bien importante esto que les voy a decir, que los tres músculos laterales hacia adelante siempre se van a continuar en aponeurosis, buscando la línea media. Y esa aponeurosis es la que va a formar la línea alba y pues ya sabemos que forma también la vaina del recto abdominal. Entonces, miren, no se olvide, el oblicuo externo, miren, las fibras van de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y van a ir de arriba hacia abajo, todas, miren aquí. En el oblicuo interno, miren, van de abajo hacia arriba, miren, de abajo hacia arriba. Y las transversales, pues sí van transversas, de atrás hacia adelante, mírenlas. Esta disposición de las fibras es lo que permite darle el soporte a los músculos y darle la estabilidad a la cavidad abdominal. Entonces, el entrecruzamiento, digamos, de esas fibras dispuestas en tres planos es lo que permite que la cavidad abdominal pueda contener pues todas las estructuras que tiene a ese nivel. Eso era lo que les quería mostrar en este, que se mira claramente cómo se disponen las fibras. Entonces, en el examen práctico, si tiene que señalar, pues obviamente le va a tocar estos músculos señalarlos, no se olvide, oblicuo externo va de arriba hacia abajo, usted mira cómo la fibrita va de arriba hacia abajo. Y miren, el oblicuo interno va de abajo hacia arriba, ¿sí? Y el transverso pues iba de atrás hacia adelante. Bueno, otra estructura de la pared abdominal es la línea alba. Bueno, entonces cuando hablamos nosotros de pared abdominal, pues el abdomen va a tener una pared anterior, una pared lateral o dos paredes laterales y una pared posterior, ¿sí? Entonces, en la pared abdominal anterior, pues vamos a encontrar la vaina del recto del abdomen y vamos a encontrar esta que es la línea alba. Mírenla aquí. Entonces, esta línea alba es una cinta estrecha y larga, mire, que va desde el apófisis sifoides hasta la parte superior, mire, de la sínfisis púbica. Va a estar ubicada entre, mire, los bordes mediales de los dos músculos rectos abdominales. Se produce y se forma por el entrecruzamiento, ¿sí? Miren aquí, el entrecruzamiento de las fascias aponeuróticas o de las aponeurosis de los tres músculos laterales del abdomen. Así como se formaba la vaina del recto abdominal, la línea alba también se forma por el entrecruzamiento de las aponeurosis de los tres transversos del abdomen, que son cuáles: el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Hacia la parte media, miren aquí, de esta línea alba vamos a encontrar el ombligo, ¿sí? El ombligo es un remanente que nos recordará siempre que estuvimos unidos a nuestras madres por medio del cordón umbilical. Entonces, esta es una atrofia del cordón umbilical que se desintegra en la vida postnatal, alrededor de los 20 días, y ya no queda funcional. Entonces, acuérdese que este ombligo no debe secretar ningún tipo de sustancia, ¿sí? Porque todos los remanentes embriológicos se atrofian y van a terminar formando ligamentos umbilicales. Entonces, acuérdese lo que habíamos aprendido del uraco. Ese uraco se cierra y va a formar el ligamento umbilical medio hacia la superficie interna del ombligo, ¿listo? Y los otros, pues sí forman vasos.
Pero si por este ombligo protruye algún líquido que genere eritema en la piel, puede ser orina porque el uraco quedó permeable y no se fusionó adecuadamente. ¿Listo? Esta línea alba, como les había dicho, puede ser débil y al ser débil puede generar la formación de hernias y esas hernias pueden estar por arriba del ombligo, a nivel del ombligo o por debajo. Entonces se tendrán que operar. ¿Por qué? ¿Qué es la hernia? Es la protrusión de las asas intestinales. Entonces, si hay un huequito y el asa intestinal sale, puede ser que no le llegue irrigación suficiente y si no le llega la irrigación suficiente, pues esa asa intestinal sufre, se muere y puede provocar la muerte de todo el intestino y obviamente pues la muerte del individuo. ¿Listo? Entonces, las hernias son esas protrusiones y pueden estar acá por arriba del ombligo, a nivel del ombligo y por debajo. En los niños menores de 2 años, esas hernias alrededor del ombligo o en el ombligo son fisiológicas. Tienden por lo que les estaba explicando, o sea, por la parte embriológica de ese cordón umbilical, a quedar débil esta parte abdominal. Pero después de los 2 años, solito se cierra y las hernias desaparecen. Si esas hernias no desaparecen después de los 2 años, tienen que operarse. O se operan antes de los 2 años si son sintomáticas. ¿Listo? Entonces, eso respecto a nuestra línea alba. Entonces, ya sabe cómo se conforma. Entonces, miren aquí la línea alba. Miren aquí, desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis púbica. Entonces aquí vamos a ver el recto del abdomen. Miren aquí nuestro ombligo, nuestras inserciones tendinosas entre los rectos abdominales. Entonces miren las capas, transverso del abdomen, oblicuo interno y miren, esta es la fascia, mejor dicho, es la vaina del recto del abdomen que pasa por su región anterior. Anterior al recto abdominal. Bueno, eso es lo importante de la línea alba del abdomen. Y vamos a revisar lo que corresponde entonces a un ligamento que es importante, que se llama el ligamento inguinal, antes de poder hablar del canal inguinal como tal. Este ligamento inguinal va a tener una dirección oblicua, miren, oblicuo, va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Se extiende desde, miren aquí, la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Esto es un ligamento. Em, este ligamento inguinal corresponde al extremo inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Entonces, ¿de dónde se forma el ligamento inguinal? Del extremo inferior, ojo, de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, no del oblicuo externo, sino de su aponeurosis. De ahí se va a formar nuestro ligamento inguinal. De este ligamento inguinal se van a originar pues varias estructuras ligamentosas que lo van a reforzar y le van a dar estabilidad, ¿sí? Porque acuérdese que esta parte baja es la débil de la pared abdominal y ya les expliqué por qué. Entonces, este va a tener dos ligamentos que lo van a reforzar, que son el ligamento lacunar y el ligamento pectíneo. Entonces, miren aquí. El ligamento lacunar, miren, y este es el ligamento pectíneo. Entonces, los dos están por debajo de esto que es el ligamento inguinal, miren. Entonces, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Y entonces este ligamento, que es una expansión de la aponeurosis del oblicuo externo, nos va a dividir en dos porciones, una porción sobre el ligamento inguinal y una porción por debajo del ligamento inguinal. La porción que queda por arriba del ligamento inguinal es lo que se conoce como canal inguinal. Y lo que queda por debajo, miren, es lo que se conoce como canal femoral. Ese, pues lo revisaremos cuando hablemos de los músculos del miembro inferior, de la pelvis. Pues cuando hablemos de músculos de pelvis, vamos a hablar de este canal que es el canal femoral,
por donde pasan la arteria, la vena femoral y el nervio femoral, el paquete pues nervioso. Entonces, miren aquí, ¿sí? Entonces, este es el canal femoral y por arriba va a quedar el canal inguinal. Entonces, estos ligamentos, el ligamento lacunar y el ligamento pectíneo, o también llamado ligamento de Cooper, es el pectíneo, y el ligamento lacunar es el de Gilbert, van a ayudar a reforzar y a darle estabilidad a este ligamento, ¿sí? Entonces, miren, el ligamento lacunar dice que es un pliegue fibroso que ocupa el ángulo formado por la extremidad medial del ligamento inguinal y el borde anterior de la rama del pubis. Entonces, aquí lo vemos, miren. Borde superior del pubis, extremo medial del ligamento inguinal. ¿Qué nos dice de este ligamento pectíneo de Cooper? Está formado por fibras que parecen prolongar el ligamento lacunar en el contacto con la cresta pectínea del coxal, por eso se llama ligamento pectíneo. Forma sobre esta un espesamiento fibroso muy denso en el origen del músculo pectíneo, que lo vamos a mirar en pelvis. Entonces, estos dos ligamentos lo que van a hacer es reforzar medialmente. ¿Por qué medialmente? Porque esa es la parte débil de nuestra pared abdominal anterior. ¿Listo? Y después de mirar ya ese ligamento, sabemos que por arriba de ese ligamento, miren aquí este cordoncito fibroso, por arriba de ese ligamento inguinal tenemos este espacio que está de color negro que se denomina conducto inguinal. Ese conducto inguinal va a estar ubicado sobre el ligamento inguinal. Este conducto inguinal va a estar a cada lado. Va a haber un derecho, va a haber un izquierdo, de lo que se conoce como región inguinal. Entonces, miren, este canal inguinal va de atrás hacia adelante, de lateral a medial. Tiene una longitud, mire, de más o menos 4 a 5 centímetros y va a estar ocupado en el varón por el cordón espermático. Entonces, mire, todo esto que usted ve aquí se llama cordón espermático, que va a contener muchas estructuras que vamos a hablar de ellas más adelante. Y en la mujer va a estar conformado o ocupado por el ligamento redondo, ¿sí? Entonces, en la clase de embriología habíamos hablado que cuando las gónadas empezaban a bajar, ¿sí? Tenía dos ligamentos primitivos, un superior y un inferior, y que ese ligamento primitivo inferior iba a permitir la formación de un ligamento, ¿no es cierto? O genital caudado se llama, que era el ligamento ovárico propio y el ligamento pues redondo del útero, ¿sí? Y que ese ligamento redondo del útero se iba a extender hasta los labios mayores. Entonces, por ese cordón, por ese canal inguinal, mírenlo aquí, por este canal inguinal sale nuestro ligamento redondo y el ligamento redondo va a llegar en la mujer hasta los labios mayores. Eso lo aprendimos ayer. Bueno, entonces, este canal inguinal va a estar formado por 4 paredes y 2 orificios. Entonces, miren aquí, pues, nuestro canal inguinal o conducto inguinal. Entonces, 4 paredes, 2 orificios. ¿Y cómo se forma este canal inguinal? ¿Qué lo forma? ¿Quién lo está conformando? Los músculos laterales del abdomen con sus respectivas aponeurosis más las fascias más la fascia transversales. Entonces, músculos del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen con su aponeurosis respectiva, más la fascia transversalis que está por debajo del músculo recto del abdomen. Solamente ellos están conformando esta parte de nuestro canal inguinal. ¿Qué paredes va a tener? Va a tener una pared anterior, una pared posterior, una pared superior y una pared inferior. Entonces hagamos de cuenta que es un cuadradito. Entonces una pared anterior, una posterior, una superior y una inferior. Esas son las 4 paredes que va a tener nuestro canal inguinal. Y va a tener 2 orificios, ¿sí?
Miren, un orificio anterior y un orificio posterior. Entonces, los orificios van a estar ubicados en las paredes correspondientes, es decir, el orificio superficial, pues estará en la pared anterior o el orificio anterior, que también se llama superficial en la pared anterior, y el orificio posterior o también llamado profundo estará en la pared posterior. ¿Cómo se llaman esos orificios? Se llaman anillos inguinales. Entonces, a los orificios que están conformando nuestro canal inguinal se les da el nombre de anillo inguinal. Entonces, el anillo inguinal que está hacia la pared anterior llamará anillo inguinal superficial y el anillo que está hacia la pared posterior se llamará anillo inguinal profundo. Entonces, miren aquí nuestro conducto inguinal sobre el ligamento inguinal. Entonces, dijimos que tenía 4 paredes. Entonces, la pared anterior va a estar formado, miren, por la aponeurosis de este músculo que va a ser el músculo oblicuo externo. Entonces, la aponeurosis del músculo oblicuo externo se va a encargar de formar la pared anterior del canal inguinal. Sin embargo, el músculo oblicuo interno, ¿sí? En el tercio lateral de la pared anterior del canal inguinal también la va a reforzar, ¿sí? Pero solamente hacia la región lateral. Toda la pared anterior está formada por la aponeurosis, no se olvide, la aponeurosis del músculo oblicuo externo, ¿sí? Pero este músculo, que es el oblicuo interno, en la región lateral, en el tercio lateral exactamente, de esta pared anterior del canal inguinal, lo va a reforzar un poquito para darle mayor estabilidad. ¿Listo? Entonces no se vaya a olvidar de esa parte. Toda la pared anterior por la aponeurosis del oblicuo externo. Y solamente el tercio lateral de esta pared anterior, el músculo oblicuo interno lo va a reforzar para darle estabilidad. En la pared posterior, hacia la pared posterior, vamos a encontrar que va a estar formada por la fascia transversalis, el tendón conjunto y el ligamento reflejo. También la va a reforzar el ligamento de Hesselbach. Entonces, que ya aprendimos que va a estar hacia la región lateral de la línea arqueada de la vaina del recto del abdomen. Entonces, fascia transversales, el ligamento de Hesselbach, que ya dijimos que era un engrosamiento de esa línea arqueada hacia la región lateral, el tendón conjunto y el ligamento reflejo. Esas son estructuras que van a estar reforzando la pared posterior del canal inguinal. Entonces, cuando hablamos nosotros de ese tendón conjunto es una extensión tendinosa de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Eso es el tendón conjunto. Esa es la pared posterior. Entonces, hay literatura también que apoya que el tendón conjunto se forma por el punto de inserción del músculo transverso del abdomen y del oblicuo interno a nivel de la espina del pubis y la línea pectínea. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque puede ser por la acción del transverso y del oblicuo interno la formación de ese tendón conjunto. Conjunto porque está formado por dos. Pero hay otra literatura que apoya que el tendón conjunto se ha formado
por la prolongación y el engrosamiento de la fascia de la aponeurosis del transverso del abdomen. Esta cara posterior, perdón, esta pared posterior del canal inguinal va a tener tres zonas. Una zona lateral que va a estar reforzada por el músculo transverso, por la fascia del transverso y por el ligamento de Hechelbach. Una zona media que va a estar representada por el transverso abdominal y una zona medial, ¿sí? Que es la que más refuerzo tiene porque hay más riesgo de que se pueda, pues, debilitar, que está por el transverso abdominal, el ligamento de Hechelbach, el tendón conjunto y el ligamento reflejo. Todos van a estar reforzando la zona medial de la pared posterior del canal inguinal. ¿Listo? Todo esto con el objeto de ¿qué? De darle estabilidad y de darle mayor soporte para que pueda, para evitar pues la protrusión de las estructuras que están contenidas a ese nivel. Em, Bueno, la pared superior, aquí, la parte superior, está formado por el borde inferior del oblicuo interno y del transverso del abdomen. Esos dos están formando la pared superior. Y la pared inferior, mire, está formada por el ligamento inguinal. ¿Listo? Esa es solamente la forma, el canal, el ligamento inguinal. Entonces, repasemos. Esta canal inguinal tiene cuatro paredes, una pared anterior que va a estar formada por la aponeurosis del transverso del abdomen, pero hacia su tercio lateral va a llegar el músculo oblicuo interno a reforzarla. La pared posterior, ¿sí? La pared posterior de esto que es el canal inguinal va a estar dada por la fascia transversalis, el ligamento de Hechelbach, el tendón conjunto, el ligamento reflejo, que le pertenece a la fascia transversalis y a la aponeurosis del transverso del abdomen. Dijimos que ese tendón conjunto se va a dar por la unión de las inserciones de los músculos transverso del abdomen y oblicuo interno a nivel de la espina del pubis y de la línea pectínea, que esta pared posterior va a tener tres zonas, una zona lateral, una zona media y una zona medial. Que la zona lateral está por la fascia transversalis, más el ligamento de Hechelbach, más el transverso del abdomen con su aponeurosis, que la zona media va a estar por la fascia transversalis y la aponeurosis del transverso, y la zona medial va a estar dada por la fascia transversalis, la aponeurosis del transverso, el ligamento de Henle, el tendón conjunto y el ligamento reflejo, que es el área más reforzada porque es el área más débil. Que la pared superior va a estar por el borde inferior del oblicuo interno y del transverso del abdomen, ¿sí? Como músculos como tal. Son los bordes inferiores del músculo oblicuo interno y del músculo transverso del abdomen. Y la pared inferior va a estar dada por el ligamento inguinal. En alguna porción hacia del borde inferior, lateralmente, el tracto iliopúbico, que habíamos visto que es un engrosamiento de la fascia transversalis, puede ayudar a reforzar también esta pared inferior. ¿Listo? Bueno, y entonces este canal inguinal va a estar formando, dijimos, por dos anillos inguinales, dos orificios. Un superficial que va a estar ubicado hacia la pared anterior y un profundo que va a estar ubicado hacia la pared posterior. Entonces, aquí tenemos, miren, nuestro anillo inguinal profundo
Miren, esta es la fascia transversalis, miren el anillo inguinal profundo. Y aquí tenemos, miren, nuestro anillo inguinal superficial. Entonces, el anillo inguinal superficial va a estar localizado en la pared anterior, miren, del canal inguinal, justo por arriba del tubérculo del pubis, a más o menos 2,5 centímetros de la línea media de la pared abdominal anterior. ¿Listo? Se abre, ¿sí? En la aponeuritis del músculo oblicuo externo. Miren, se abre en la aponeurosis del músculo oblicuo externo, la cual se extiende, la aponeurosis del músculo oblicuo externo, se extiende hacia la bolsa escrotal, formando la fascia espermática externa. Bueno, pues en la mujer también forma una estructurita de una fascia espermática externa, pero es una cosa muy pequeña porque pues nosotros no tenemos bolsa escrotal, ¿sí? Pero entonces termina formando esa fascia espermática externa. ¿Quién? La aponeurosis del músculo oblicuo externo. Entonces, miren, este anillo inguinal superficial es muy sencillo. Se localiza en la pared anterior del canal inguinal, del tubérculo del pubis, a 2,5 centímetros de la línea media. Se abre en la aponeurosis del músculo oblicuo externo y esta aponeurosis terminará formando la fascia espermática externa. Nuestro anillo inguinal profundo se localiza en la pared posterior del canal inguinal, mire, a más o menos 5 centímetros por encima y lateralmente al tubérculo del pubis, lateralmente y por arriba del tubérculo del pubis, y más o menos a unos 7 centímetros, dice, de la línea media. Este anillo inguinal profundo va a estar reforzado por el ligamento de Hesselbach. Se encuentra ubicado por encima, miren, de este que es el ligamento inguinal, y se abre, pues miren, en la fascia transversalis, que cuando esta fascia transversalis se evagina, va a terminar formando la fascia espermática interna. Entonces, esta evaginación de la fascia transversalis va a permitir la formación de la fascia espermática interna. Y la prolongación de la aponeurosis del oblicuo externo permitirá la formación de la fascia espermática externa. Eso es importante tenerlo en cuenta porque la bolsa escrotal va a estar formada por 7 capas. Entonces, cuando se hable de esas 7 capas, uno ya sabe de dónde vienen cada una de ellas. ¿Qué contiene entonces este canal inguinal? Mire, este canal inguinal, que es este espacio que nosotros vemos acá, va a contener el cordón espermático. Este cordón espermático tiene 7 estructuras. Entonces, tiene el conducto deferente, entonces como mirábamos ayer, del testículo, entonces de esos conductos de Wolf se transformaban y formaban el conducto deferente que sale del testículo. Miren, entonces aquí les presento el testículo, miren, ese testículo sale este conducto que es el conducto deferente, va a tener la arteria y del conducto deferente, la arteria testicular, el plexo venoso pampiniforme, mire este de color azul, el plexo venoso pampiniforme, la arteria y la vena cremastérica, el ramo genital del nervio genitofemoral y va a tener los linfáticos. Entonces, ¿cuáles son los componentes del cordón espermático? 1. Conducto deferente. ¿Qué se encarga el conducto deferente? Pues miren, el conducto deferente, que está aquí de color blanquito, va a permitir que salgan los espermatozoides, ¿sí? Hacia, pues, la uretra. Eso es lo que hace. Finalmente, acuérdense que el conducto deferente, dijimos que cuando llegaba a las vesículas seminales, dejaba de llamarse deferente y tomaba el nombre de eyaculador, ¿no es cierto?, a nivel prostático.
Entonces, ese conducto deferente lo que hace es transportar los espermatozoides. Entonces, cordón espermático. 1, conducto deferente. 2, la arteria del conducto deferente. 3, la arteria testicular. 4, el plexo venoso pampiniforme. 5, la arteria y vena cremastérica. Sexto, el ramo genital del nervio genitofemoral. Y séptimo, los linfáticos. Siempre al lado de una vena va el linfático, que es el sistema linfático, el que recoge todas las sustancias de desecho y por difusión se lo pasa a la vena para que pueda ser eliminado y las células reciban solamente nutrientes y no acumulen sustancias de desecho que las va a envejecer. Esos son los linfáticos. Este cordón espermático, entonces, miren, que es lo que estamos, miren aquí el anillito inguinal superficial. Esto, que es nuestro cordón espermático, va a estar cubierto, pues, de lo que hemos visto hasta aquí por 3 capas, que son la fascia espermática externa, que es una prolongación de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, la fascia espermática que es una evaginación de la fascia transversalis, y la fascia cremastérica, que va a ser una prolongación del oblicuo interno. Entonces, esas 3 fascias están protegiendo y están recubriendo nuestro cordón espermático. ¿Para qué? Para darle estabilidad a las estructuras, protección y mantenerles la temperatura que normalmente deben tener. Si la temperatura de este cordón espermático o de esta bolsa escrotal aumenta por arriba de 37.5 grados, los espermatozoides mueren. O si baja, también muere y son causas de infertilidad. Si el paciente hace fiebre, ¿se pueden morir todos los espermatozoides? No, no todos, porque acuérdese que unos están en formación, pero algunos morirán por la temperatura. Sin embargo, la piel delgada de este escroto hace que si el paciente tiene fiebre eh, y se controla rápidamente, no sufran ninguna alteración. Pero si la fiebre persiste por más tiempo, sí algunos pueden morir. ¿Listo? Entonces, esto en nuestro cordón espermático. Entonces, ya saben los componentes del cordón espermático. Aquí pues les volví a traer el triangulito de Hesselbach. Entonces, miren, este es el músculo recto del abdomen. Este es el triángulo de Hesselbach. Ayer le habíamos hablado que iba a estar formado por el borde lateral del recto del abdomen, el ligamento inguinal abajo y las arterias, la arteria epigástrica por arriba. Y ese es el que puede tener debilidad. ¿Listo? Entonces, este es el triángulo de Hesselbach. ¿Qué más miramos aquí? Ah, bueno, entonces aquí está el ligamento lacunar. Miren aquí el ligamento pectíneo de Cooper, que van a reforzar em, la parte de la, Doctora, recuerden, disculpe. sí, Todo esto se saca de la tarjeta, es que no lo había visto. Solamente este, los músculos. ajá, esto salió de Pro. ¿Se acuerda que les dije que íbamos a mirar de Pro? Anatomía de Pro. Pero todo Ah, ok. tiene lo mismo, o sea, todo es lo mismo. No tiene, o sea, la configuración y el contexto, sí, el orden es diferente. Es que ese Latarrier le da más vueltas a este. No, 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 sí, Entonces, sino que solamente encontré los músculos y no encontraba los ligamentos, entonces por eso me asusté. sí, ajá, sí. Entonces, en la anatomía de Pro está todo. Y yo se los ordeno porque ellos tienen algunas cositas desordenadas, entonces uno se pierde cuando los está revisando. Entonces, usted así ya sabe cómo los tiene que estudiar. Ujú. Bueno, entonces, bueno, ya dijimos, ¿no? Que en la mujer, ¿sí? Eh, va a pasar el ligamento redondo del útero. Entonces, por este canal inguinal, ¿sí? Por esto que es el canal inguinal, esto que estamos viendo aquí, en la mujer, pues pasa el ligamento redondo del útero, que va a llegar hasta los labios mayores. Eso lo sabemos desde ayer. Entonces, la debilidad en ese canal inguinal va a producir hernias. Existen 2 tipos de hernias a nivel del canal inguinal.
que son las hernias directas y las hernias inguinales indirectas. Entonces, dos tipos de hernias por debilidad del canal inguinal. Las hernias inguinales directas se producen por debilidad de la pared posterior. Entonces ya sabemos cómo está formada toda esa pared posterior de nuestro canal inguinal. Y las hernias inguinales indirectas se producen por debilidad del anillo inguinal profundo. ¿Sí? Entonces, cuando hay debilidad en ese anillo inguinal profundo, se van a producir las hernias inguinales indirectas. Esto es importante que usted lo sepa desde ahorita porque hernias va a haber en semiología, en medicina interna, en cirugía. Entonces las hernias van a ser por siempre. Y cuando usted vaya a aplicar para su residencia, en todos los exámenes siempre le preguntan. La hernia directa se produce por, entonces usted ya tiene que saberlo, debilidad de la pared posterior. Y las hernias inguinales indirectas se producen ¿por qué? Por debilidad del anillo inguinal profundo. Sí, eso es pregunta de examen en todo lado, incluido en anatomía. Entonces, ¿por qué es importante? Porque las hernias, como yo les decía, es protrusión, salida de contenido intestinal, o sea, de las asas intestinales hacia la pared abdominal anterior, perdón, por debilidad de esos espacios. Entonces, en la hernia inguinal indirecta hay debilidad de la pared posterior y en la hernia inguinal indirecta, miren, debilidad del anillo inguinal profundo. ¿Listo? En esta hernia inguinal directa, el intestino protruye, ¿sí? Y sale y es visible aquí, mire, en el triángulo de Hesselbach. Entonces, mire, este es el recto del abdomen, el borde lateral, este es el ligamento inguinal, aquí están las arterias epigástricas y se va a localizar a este nivel, ¿sí? Entonces, sobre el ligamento inguinal, en ese triangulito, nosotros podemos palpar las hernias inguinales directas que se producen por debilidad de la pared posterior. Y en estas hernias inguinales indirectas, que se van a producir por debilidad del anillo inguinal profundo, entonces mire, ¿qué es lo que pasa? El intestino pasa a través del canal inguinal por el anillo inguinal profundo y empuja el contenido hacia la región anterior. Eso significa que estas hernias inguinales pueden desplazarse hacia el escroto en el hombre y hacia los labios mayores en la mujer, porque ese entra, como es el anillo, entonces por ese huequito entra la asa intestinal y si es muy grande va a caer hasta la bolsa escrotal inflamándola o hacia los labios mayores en la mujer pues también inflamándola. ¿Listo? Entonces, mire, eh, el dedo siempre, miren, enguantado. Usted introduce, uno lo que hace es introducir el dedo por el canal inguinal. En hombres y en mujeres no hay dolor. Y uno palpa y mira si está permeable o no está permeable y si hay o no hay una asa intestinal. Entonces, las hernias se tienen que operar porque el riesgo de que el intestino se quede y se apriete en ese espacio pequeño donde normalmente no debe estar y se muera es muy grande. Entonces, mire, si el intestino se muere, como el intestino es largo, le tienen que recortar esa parte muerta y unirle el intestino nuevamente para que quede funcional. Entonces, es muy importante cuando el paciente le diga, doctor, doctora, es que yo siento una masa aquí abajito, la mejor forma de explorar las hernias es con el paciente de pie. Entonces, usted en la gradilla, que uno siempre ha sido paciente, y una gradilla para subirse a la camilla, le hace bajar los pantalones a su paciente, se coloca usted frente a él o a ella y le dice, puje. Entonces la persona puja y al hacer aumento de esa presión, usted puede mirar si baja o no baja esa asa intestinal. Entonces, si se queda pues por arriba, digámoslo, del ligamento inguinal, de la región inguinal, pues esa va a ser una hernia inguinal directa y si sale hacia la bolsa escrotal o hacia el labio mayor, pues será una hernia inguinal indirecta. ¿Listo? Las hernias no se pueden valorar con los pacientes acostados excepto, ¿sí? Que sean demasiado grandes y visibles. De lo contrario, usted tiene que ponerlo de pie a su paciente y así realizarle la palpación y poder ubicar y determinar
si esa tiene o no tiene una urgencia quirúrgica. Esas son urgencias quirúrgicas. Entonces no se olvide de eso. Esto váyalo aprendiendo desde ahorita para que cuando llegue a su parte de cirugía y se lo refuercen, usted ya tenga claro ese concepto, porque de eso depende la vida de una persona. Las hernias son urgentes cuando están encarceladas, es decir, generan dolor en la persona y hay cambio en la coloración de la piel de la región donde se ubica. Eso es una urgencia, porque si no la paciente se puede morir. Las hernias que cuando usted realiza este examen reduce, ¿sí? Y no generan mayor dolor, se pueden mandar por consulta externa a operarse. Pero esas hernias que generan aquí cambio en la coloración de la piel o un dolor a la palpación superficial, pues caramba, eso es una urgencia y hay que operarse. ¿Listo? Bueno, entonces eso era lo que teníamos para revisar de nuestra parte abdominal. Entonces, ya revisaron la parte de músculos. Entonces, cuando usted revisa la parte de músculos, acuérdese que le dije que hacia adelante y medialmente ya no se continuaban como fibras musculares, sino como aponeurosis. Entonces ya miramos qué van a formar esas aponeurosis, sobre todo de los laterales del abdomen, la vaina del recto abdominal y la línea alba. Entonces, que es importante, la fascia transversalis, ya miramos la vaina de los rectos abdominales, la línea alba, pues el ombligo, la generalidad de lo que acabamos de mencionar, el ligamento inguinal y el canal inguinal. Esa es la información que usted por ahora necesita saber, ¿sí? Cuando llegue a cirugía y hablen de canal inguinal, pues ya hablarán de las hernias pues a profundidad y el resto de las paredes van a seguir siendo las mismas 4 paredes formadas por las mismas estructuras, los anillos inguinales, así como se los acabé de mencionar. Entonces, como esta clase queda grabada y usted la escucha, yo le puedo preguntar del libro y de la clase, porque hablan para la clase, pues yo saco usualmente de Gray, de Pro, de la Target, buscando complementarles y que la información le quede clara. ¿Listo? Entonces, como usted escucha esta clase y esta clase queda grabada, entonces yo le puedo hacer preguntas que usted no me vaya a decir después, es que eso no estaba en Pro. No, pero yo se lo dije en clase. Entonces, si se lo estoy diciendo en clase es porque es importante y yo considero que usted debe tener esa información. Entonces, yo no le meto información que usted no necesite, le doy lo puntual, lo que sé que en su práctica como estudiante que va avanzando lo va a necesitar y luego pues como profesional también lo va a necesitar. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda de esta primera parte. Dudas, inquietudes. Bueno, entonces son las 9:10. Descansemos 10 minutos. Nos conectamos a las 9:20 para hacer la parte práctica de los músculos abdominales. Si tienen alguna duda, pues en ese momentico me la hacen saber. ¿Listo, chicos? Voy a apagar